chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a iniciar el cuarto bimestre en el área de comunicación. Hoy vamos a hablar la estructura del predicado, que ya lo hicimos en la anterior clase, pero nos falta aprender otro componente que conforma la estructura del predicado, una parte más del predicado. ¿Y quién es? Son los circunstanciales. ¿Ya? Vamos a empezar. Estructura del predicado. Como recordamos, los elementos que conforman el predicado son el núcleo del predicado. ¿Quién es el núcleo del predicado? Es el verbo, no te olvides. Luego tenemos el objeto directo, el objeto indirecto y ahora tenemos otro elemento más que es el circunstancial, ¿ya? Que lo vamos a simbolizar por una C. ¿Pero qué es el circunstancial? Indica la circunstancia de tiempo, lugar, modo, cantidad, etcétera, en que ocurren los hechos. O sea, ¿qué sucede? ¿Cómo sucede? ¿Cuándo sucede? ¿Cuánto sucede? A eso se refiere el circunstancial, ¿ya? Hay varios circunstanciales, pero nosotros vamos a estudiar los más importantes. ¿Cuáles son? El circunstancial de tiempo, que lo vamos a representar por una C y una T, circunstancial de tiempo. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Cuando vamos a preguntar ¿cuándo? Más el verbo. 2. El circunstancial de modo, que vamos a abreviar por una C y una M. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando preguntamos ¿cómo? Más verbo. Luego tenemos el circunstancial de lugar. Lo simbolizamos con CL. ¿Cómo lo reconocemos? Cuando hacemos la pregunta ¿dónde? Más el verbo. El circunstancial de cantidad lo simbolizamos con una C y otra C. Y lo reconocemos cuando hacemos la pregunta ¿cuánto? Más el verbo. ¿Ya? Estos son los 4 circunstanciales que nosotros vamos a aprender a identificar en las oraciones. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo. ¿Qué dice acá? El niño nadó ayer. Primeramente vamos a ubicar el verbo. Recuerda que el verbo es la acción y también el verbo es el núcleo de ¿quién? Del predicado. ¿Cuál es el verbo? Nadó. Nosotros ya lo vamos a considerar como núcleo del predicado. Pregunto para reconocer el sujeto. ¿Quién nadó ayer? La respuesta será el sujeto, el niño. ¿Qué hizo el niño? Nadó ayer. Y ese será el predicado. Recuerda que el predicado te dice lo que hace el sujeto. Ahora en esta oración voy a identificar el circunstancial. Tenemos esta palabra, ayer. Recuerda que el circunstancial está dentro del predicado, ayer. Para reconocer qué tipo de circunstancial es, voy a preguntar. Primero voy a preguntar el circunstancial de tiempo. ¿Cuándo? Más verbo, ¿ya? ¿Cuándo nadó el niño? ¿Cuál es la respuesta? Ayer. Entonces, esto será el circunstancial de tiempo. ¿Ya? Vamos al siguiente ejemplo. Dice, ella cantó bien. ¿Cuál es el verbo o el núcleo del predicado? Cantó. Para reconocer el sujeto, ¿quién cantó bien? Ella. Eso vendría a ser el sujeto. Ahora, ¿qué hizo ella? Cantó bien. Eso vendría a ser el predicado. Ahora necesito ubicar qué tipo de circunstancial es esto. Esta palabra bien. ¿Será de tiempo? Pregunto. ¿Cuándo cantó? Bien. No, no coincide, no corresponde. Siguiente, pregunto. ¿Cómo cantó? La respuesta es bien. Entonces, este será el circunstancial ¿de qué? De modo, porque coincide la pregunta con la respuesta. Será entonces circunstancial de modo, ¿ya? Y de esta manera vas a identificar qué tipo de circunstancial es en tu oración. Puede ser de tiempo, de modo, de lugar, de cantidad. Tiempo se refiere al tiempo. Ayer, hoy día, mañana, a eso. Modo significa cómo es, bueno, malo, alegre, no, eso, cómo es. Lugar significa dónde, al circo, al cine, etc. Cantidad significa cuánto, mucho, poco, bastante, más o menos, a eso se refiere cantidad, ¿ya? Seguimos practicando. El niño está allá. Voy a reconocer primero el verbo o el núcleo del predicado, que es lo mismo.
¿Quién está allá? El niño. Eso vendría a ser el sujeto. ¿Qué hace el niño? Está allá. Eso vendría a ser el predicado. Ahora, allá es un circunstancial. ¿Pero de qué? ¿De qué será? ¿De tiempo? ¿Me expresa tiempo allá? No. ¿Me expresa cantidad? Tampoco. ¿Me expresa modo? ¿Cómo está el niño allá? No. ¿Me expresa lugar? Sí. ¿Dónde está el niño? Allá. ¿O dónde está? Allá. Entonces vendría a ser el circunstancial de lugar. Vamos al siguiente ejemplo. El cerdo comió demasiado. Verbo o núcleo del predicado, que es lo mismo. Comió. ¿Quién comió demasiado? El cerdo. Vendría a ser sujeto. ¿Qué hizo el cerdo? Comió demasiado, es predicado. Ahora vamos a hallar acá. Demasiado. Es un circunstancial porque está explicando lo que está haciendo ellos. Demasiado. ¿Es un circunstancial de qué? De modo, ¿cómo comió? Demasiado. No coincide. ¿Cuánto comió? Demasiado. ¿Coincide? ¿Cuándo comió? Demasiado. No. ¿Cómo comió? Demasiado. Demasiado es algo que expresa cantidad. Entonces diríamos, ¿cuánto comió? Demasiado. Sería entonces circunstancial de cantidad. Demasiado, poco, más o menos. Esas palabras expresan cantidad. Entonces sería un circunstancial de cantidad. Seguimos practicando. ¿Qué dice acá? Completa con los circunstanciales que se te pide. Acá dice la oración. La señora viajó. Yo tengo que aumentar acá una palabra que va a ser el circunstancial. Pero aquí me dice que lo haga en circunstancial de tiempo. Y cuando a mí me dicen tiempo, yo tengo que pensar que puede ser hoy, mañana, ayer. Algo que exprese tiempo. Ahora, para poner mi palabra acá, también tengo que fijarme en el verbo. La palabra tiene que conjugar con el verbo, ¿ya? ¿Qué quiere decir conjugar? Si el verbo está en singular, tu circunstancial también tiene que ser en singular. Si está en plural, también el circunstancial en plural. Si está en femenino, en femenino. Si está en masculino, masculino. Tiene que conjugar. Por ejemplo, acá dice, la señora viajó. Viajó significa pasado. Entonces, ¿qué palabra le tendré que poner? Ayer. La señora viajó ayer. ¿Por qué ayer? Porque se refiere al tiempo, como me lo está pidiendo. Siguiente oración. Juan y Pablo fueron, me pide un circunstancial de lugar. Tengo que indicar acá un lugar. Fueron. ¿A dónde fueron? Yo le puse al cine. Tú le puedes poner al parque, a otro país, etcétera. Pero un circunstancial que se refiere a lugar, ¿ya? Siguiente oración. Lo hizo. Me está pidiendo un circunstancial de modo, es decir, cómo lo hizo. Y yo le puse, lo hizo muy mal. Tú puedes poner, lo hizo bien, lo hizo más o menos. Algo a un circunstancial que se refiere modo. La D. Ella trabaja. Me pide un circunstancial de lugar. Tengo que poner un lugar. Yo le coloqué, ella trabaja en el hospital. Tú puedes poner, ella trabaja en el cine, en el karaoke, en la carpintería, etc. Pero que se refiere a lugar. Siguiente, tú estudias. Me pide un circunstancial de cantidad. Yo puse, tú estudias poco. Poco es una palabra que se refiere a la cantidad. Tú puedes colocar, tú estudias mucho, tú estudias demasiado, etc. Pero un circunstancial que se refiere a cantidad. Seguimos practicando. Correlaciona con los circunstanciales apropiados los siguientes enunciados. Acá tenemos los enunciados y acá tenemos los circunstanciales. Vamos a relacionar de acuerdo cómo conjuga. El niño estuvo tiempo pasado. Abajo, poco, bien, hoy. ¿Cuál concuerda más? Bien. El niño estuvo bien.
También podría concordar abajo, ¿ya? Ellos están en plural. Ellos están abajo, ¿ya? Siguiente, él llegó hoy. Se refiere a tiempo. Él compró poco. Se refiere a cantidad. ¿Ya? Acá se refiere a qué? A lugar. Acá se refiere a cantidad. Acá a modo. Y acá a tiempo. Seguimos practicando. Identifica a qué circunstancial nos referimos en las siguientes palabras subrayadas. Este es el circunstancial que tú tienes que ubicar a qué se refiere. Al lugar, al tiempo, al modo o a cantidad. Vamos a ver. Ella me llamó desde Moquegua. Al decir desde Moquegua se refiere a qué? Se refiere al lugar. Entonces será un circunstancial de lugar. Fue llamado con suma urgencia. ¿A qué se refiere suma urgencia? ¿Se refiere al tiempo, al modo o se refiere a la cantidad? Se refiere al modo, ¿ya? O sea, lo está llamando urgentemente. Él conoce muchas canciones. ¿A qué se refiere al decir muchas? Se refiere a la cantidad. Entonces será circunstancial de cantidad, ¿ya? Vamos en el siguiente ejercicio. Vamos a ubicar acá. Vamos a ubicar lo que corresponde. Tenemos acá la oración A, dice, Carlos compró en la tienda. Primeramente vamos a ubicar el núcleo del predicado que viene a ser el verbo. Voy a colocar. ¿Cuál será el núcleo del predicado? Compró. Y le voy a poner siempre abajo qué es, porque de lo contrario tú lo subrayas pero no sabes qué es. Tienes que colocar a qué corresponde lo que has subrayado. Pregunto yo, ¿quién compró en la tienda? Carlos. Y Carlos vendría a ser el sujeto. Listo. ¿Qué hizo Carlos? Compró en la tienda. Y esto vendría a ser el predicado. Y le pones una P que te indica que esto es el predicado. Ahora, sabemos que el núcleo del sujeto es Carlos, porque no hay otra palabra más y todo sujeto siempre tiene su núcleo. Lo colocamos acá. Ahora vamos a ver, vamos a ubicar el circunstancial. Para ubicar el circunstancial me tengo que fijar a qué se refiere esta palabra. ¿Se refiere al tiempo? ¿Se refiere a un lugar? ¿Se refiere a una cantidad o a un modo? ¿A qué se refiere? ¿Quién compró en la tienda? ¿Dónde compró en la tienda? Muy bien, ¿dónde compró? Es la que más coincide. Entonces es un circunstancial ¿de qué? De lugar, porque me está indicando un lugar. Recuerda que el circunstancial de lugar siempre te va a indicar un lugar. Listo, y lo colocamos así. Vamos a la siguiente. El ladrón escapó hoy. Verbo o núcleo del predicado. ¿Cuál sería? Perfecto. Escapó. Recuerda que el verbo es la acción. Eso vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Quién escapó hoy? El ladrón. Y eso vendría a ser el sujeto. El ladrón. Listo. Esto viene a ser el sujeto. Siempre tienes que colocar a qué corresponde lo que estás marcando. Ahora, el verbo. ¿Qué hizo el ladrón? Escapó hoy. Eso vendría a ser el verbo. Perdón, el predicado. Listo. Colocamos acá el núcleo del sujeto. ¿Quién es? Ladrón. Muy bien. Eso vendría a ser el núcleo del sujeto. Y él vendría a ser un modificador directo porque está junto al núcleo. Ahora vamos a ubicar el circunstancial. Hoy.
Esa palabra es el circunstancial. ¿A qué se refiere hoy? ¿A circunstancial de qué? ¿De modo? ¿De tiempo? ¿De cantidad? Sí, hoy se refiere al tiempo. ¿Cuándo escapó? Hoy. Listo. Entonces esto sería un circunstancial de tiempo. Y se acabó. Nos vamos en la siguiente oración. El jugador pateó mal. Ubicamos al verbo o núcleo del predicado. ¿Quién será el verbo acá? Muy bien, pateó, porque el verbo es la acción. Y esto vendría a ser el núcleo del predicado. ¿Quién pateó mal? El jugador. Y esto vendría a ser el sujeto. Y el núcleo del sujeto vendría a ser ¿cuál? Jugador, porque es la parte más importante de el sujeto. Esto vendría a ser el núcleo del sujeto, no te olvides. Y él vendría a ser el modificador directo. Listo, terminé con el sujeto. Ahora me voy al predicado. ¿Qué hizo el jugador? Pateó mal. Entonces esto vendría a ser el predicado. Lo coloco aquí y lo coloco que es el predicado. Ahora voy a ubicar el circunstancial. ¿Cuál es el circunstancial? Mal. Esta palabra, ¿qué será? Circunstancial de tiempo, expresa tiempo. Circunstancial de cantidad, expresa cantidad, la palabra mal. Circunstancial de modo, sí. Voy a preguntar, ¿cómo pateó? Mal. ¿Coincide? Sí, coincide. Entonces es un circunstancial de modo. ¿Ya? Vamos a la siguiente oración. Mi hermana viajará mañana. Vamos a ubicar el núcleo del predicado. ¿Quién es el núcleo del predicado? Viajará. Ese es el núcleo del predicado. ¿Quién viajará mañana? Mi hermana. Y eso vendría a ser el sujeto. ¿Cuál será el núcleo del sujeto? La parte principal. ¿De quién estoy hablando? De hermana. Esto vendría a ser el núcleo del sujeto. ¿Ya? Y mi vendría a ser el ¿qué vendría a ser mi? El modificador directo. Ahora vamos a ubicar el predicado. ¿Qué hizo mi hermana o qué hará mi hermana? Viajará mañana. Eso es el predicado. ¿Ya? Ahora vamos a ubicar el circunstancial. ¿Cuál es el circunstancial? Mañana. ¿Pero qué es? ¿A qué se refiere mañana? Circunstancial de modo, de tiempo, de cantidad, de lugar. ¿A qué se refiere? Voy a preguntar, ¿cuándo viajará? Mañana. Y al decir cuándo, me estoy refiriendo al circunstancial de tiempo. ¿Lo ven, chicos? Y de esa manera tú vas a aprender a identificar los circunstanciales en cada oración, ¿ya? Y tú lo terminas todas las oraciones que están en tu práctica. Hasta aquí la clase, chicos. Nos vemos en la siguiente clase.